biológicas de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, en Argentina, en el año 2002. Después anduvo viajando por el mundo, realizó su doctorado en el Instituto Max Planck de Medicina Experimental en Alemania y realizó un postdoctorado en Inglaterra. Luego se incorporó como investigadora en un centro de regulación genómica en Barcelona y obtuvo otra beca para estudios avanzados en el Instituto de Investigación Biomédica en la misma ciudad. En el año 2013 regresó a nuestro país y está trabajando en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y es investigadora de CONICET. Actualmente, su labor como investigadora en el Laboratorio de Cultivos Celulares del Centro de Biotecnología del Litoral de la Universidad Nacional del Litoral forma parte de un novedoso proyecto biotecnológico basado en el desarrollo de tecnologías bioanalíticas para la detección de impurezas inmunogénicas presentes en formulaciones de medicamentos de origen biotecnológico. Sin más, le doy lugar a la coordinadora general de la sala, que es la doctora Marianela Massín, para que dé lugar a la presentación del conferencista y las oradores de los pósters. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Lorena, vamos a dar inicio a la sesión 1 de este simposio, que es la sesión de tecnología de cultivos celulares. La organización va a ser así: vamos a tener la primera disertación del doctor Marcos Boyero Eberhard, y posteriormente vamos a tener 4 charlas, que les digo en orden, después haré las presentaciones pertinentes. La primera charla la dará Mariano Damián Aquino, la segunda charla Marcela Rossiti, la tercera charla Javier Villarraza, y por último Valentina Van der Peppers. Si bien la sesión es bastante cortita, los temas son muy variados y la verdad que me parece que va a ser una sesión muy enriquecedora, porque vamos a aprender de todo. Son muy buenas las charlas además, así que quédense hasta el final. Bueno, en primer lugar, tengo el agrado de presentar al doctor Marcos Boyero Eberhard. El doctor Marcos Ollero obtuvo su título de grado en Bioquímica en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. En el 2002 accedió a su título de doctor en Ciencias Biológicas, también otorgado por la Universidad Nacional del Litoral, en conjunto con el Laboratorio de Molecular Erkenum, que es perteneciente a un importante Instituto de Biotecnología de la ciudad de Braunschweig, en Alemania. Al finalizar sus estudios doctorales, continuó con la carrera en el mismo laboratorio, involucrado en actividades de investigación y desarrollo y transferencia a la industria. En el 2005 ingresó como miembro de la carrera de investigador de CONICET, como investigador asistente, y desde el 2017 se desempeña como investigador independiente. El doctor Ollero trabaja en el campo de desarrollo de moléculas originales con destino terapéutico en salud humana, que es de lo que va a hablar hoy. Además, sus actividades de investigación se centran en la innovación de proteínas mediante la aplicación de técnicas de glicoingeniería, el desarrollo de novedosos derivados de eritropoyetina humana con actividad de neuroprotección y neuroplasticidad, y en la temática de generación de anticuerpos monoclonales quiméricos y humanizados. Durante su carrera científica publicó más de 32 trabajos en revistas de discusión periódica, 4 capítulos de libro, editó un libro también, tiene 22 solicitudes de patentes de invención, y es el socio fundador de la empresa con base biotecnológica Biosináptica. Bueno, seguramente me quedaron cosas por decir, pero hice casi un resumen, porque el doctor Ollero tiene una gran carrera. Así que bueno, sin más, Marcos, si querés compartir pantalla, te escuchamos. Bueno, gracias Marian, como te digo yo, por la presentación. Voy a compartir pantalla, espero que no falle nada. Uy, por sí ya lo estoy viendo, no estoy viendo el PowerPoint, así que en la pantalla compartir, espera. Por ahí, Marcos, tenés que como minimizarlo. Ahí, perfecto. Pero no comparte nada eso.
Sí, ahí estamos viendo tu correo electrónico. Sí. Cerrá. El PowerPoint. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que quedó abierta de antes, cuando Claro, probábamos. cuando lo Bueno, probamos. perdonen, disculpen estos detalles técnicos que siempre pasan. Tratamos de evitarlos, pero bueno. Bueno, como dijo Marianela, yo soy de la Universidad Nacional del Litoral, provengo de allí, de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, y bueno, les voy a hacer esta presentación que se denomina la glicoingeniería de proteínas en el camino de novedosos bioterapéuticos. En este título de la charla que les voy a hablar, hay dos palabras importantes que se destacan, que es glicoingeniería y bioterapéuticos. Entonces, para comenzar con una de ellas, los bioterapéuticos podemos decir que justamente son bioterapéuticos de naturaleza biológica, es decir, aquellos que pueden ser producidos tanto a partir de fuentes naturales, como por ejemplo son los hemoderivados, un ejemplo de bioterapéutico de fuentes naturales, como a partir de plasma sanguíneo, o los que son ampliamente conocidos como aquellos producidos por los sistemas recombinantes o de ADN recombinante. En la trayectoria de los bioterapéuticos podemos clasificarlos en función de su origen. Tenemos los biológicos, los biosimilares y los biobetters o biomejorados. Los biológicos son aquellos productos de novo o innovadores o originales, originators en inglés, que son terapéuticos nuevos, que no existen o que son, digamos, producidos como proteínas recombinantes, pero es el primero que surge como tal y por el cual existe un periodo largo de desarrollo. Son patentables los biológicos y, bueno, obviamente van a instaurar a nivel del mercado un precio de referencia. A le continúan los biosimilares, que son aquellos que tienen algún componente, son muy similares a los biológicos, pero tienen un componente que lo puede hacer clínicamente no diferente de ellos, no activo, pero que se comporta como el biológico, pero no mejora las propiedades. Es exactamente la copia de él. Entonces, este biosimilar, como si fuera un biogenérico a nivel de las medicinas de naturaleza sintética, son desarrollados en un periodo de tiempo menor, de 8 a 10 años, pero no son patentables y tienen un precio menor que aquel que es el producto original. Y finalmente surgen los biomejorados, de los cuales vamos a incorporar hoy en esta charla, que son aquellos que tienen modificaciones que intencionalmente incrementan sus propiedades biológicas. La idea es mejorar en ellos algo que desde el punto de vista de la funcionalidad mejore y otorgue mayores propiedades a aquellos que son los biológicos o incluso biosimilares. Llevan también bastante tiempo su desarrollo, son productos patentables desde el punto de vista de que tanto el proceso como el procedimiento, el producto o la metodología de aplicación pueden ser patentables. Entonces, eso lo hace una diferencia importante con respecto a los biosimilares y tienen un precio, bueno, superior. O sea, siempre en todo momento uno habla del precio de productos que son bioterapéuticos que llegan al mercado biofarmacéutico y bueno, no podemos soslayar el tema de los costos. Si hacemos mella o hincapié en los biomejorados o biobetters, podemos decir que los biomejorados se caracterizan porque incrementan su eficacia, la estabilidad, la especificidad, pueden disminuir la inmunogenicidad, mejorar la farmacocinética de aquellos productos que son los biológicos, optimizando sus propiedades terapéuticas. ¿Cuáles son los métodos para generar estos biomejorados? Bueno, podemos manipular la estructura primaria de la proteína, o lo que también conocemos como la secuencia. Podemos incorporar modificaciones químicas, como en el caso de la pegilación o pegilación, que es la incorporación de una molécula de polietilenglicol, que es una molécula grande, que es una molécula hidrofílica, que le otorga propiedades muy diferentes al biofármaco. O podemos incorporar modificaciones posttraduccionales, de la cual la más conocida, la más utilizada y de la que hablamos hoy, es la glicosilación. Por eso nos interesa hablar de la glicosilación producida en células de mamífero.
¿Cuál es el impacto de la glicosilación sobre las propiedades farmacológicas de las proteínas terapéuticas? Bueno, impactan sobre su integridad, la integridad de la proteína, la estabilidad, la solubilidad de la misma, sobre su farmacocinética, sobre la capacidad de unirse al receptor que reconoce esta hormona, este receptor, esta citoquina, esta proteína en general y por lo tanto su actividad biológica. Y puede afectar su inmunogenicidad desde el punto de vista de disminuirla, excepto algunos casos en que puede llegar a incrementarla. Pero por lo general, la idea de agregar glicanos tiene una noción desde el punto de vista inmunogénico de mejorar la inmunogenicidad de la proteína desde distintos puntos de vista. Y ahora acá surge entonces la otra palabra, que es la glicoingeniería. La glicoingeniería justamente lo que busca es optimizar o remodelar los glicanos, que son aquellas modificaciones posttraduccionales que las células de mamífero, por ejemplo, producen. Nosotros vamos a hablar de células de mamífero, también las levaduras producen glicanos, pero nos vamos a adentrar fundamentalmente en la glicoingeniería aplicada a la producción de células en células animales y más específicamente en células de mamífero. Entonces, dijimos, la glicoingeniería es capaz de optimizar y remodelar glicanos, eliminar glicanos existentes si ese glicano de alguna manera tiene un efecto adverso en la proteína en la cual la lleva. O puede incorporar glicanos como una medida de mejorar sus propiedades. Cualquiera sea la técnica que uno quiera o el objetivo que uno quiera llevar o desarrollar sobre esa proteína, podemos aplicar ingeniería celular o ingeniería de proteínas para lograr ese cometido. Si hablamos de ingeniería celular, vamos a hablar fundamentalmente de manipular la heterogeneidad de la proteína, lo que se llama de la glicoproteína y específicamente del glicano. Hablamos de la microheterogeneidad, que son los cambios que se dan fundamentalmente a nivel de cada uno de los monómeros que constituyen esa estructura oligosacarídica, ya sea hablar de que va a contener más siálico, menos siálico, más galactosas o menos galactosas. Podemos hablar de modificar las antenas que constituyen cada uno de esas antenitas que se ven ahí muy chiquititas, que constituyen cada uno de los glicanos. Podemos manipularla de manera tal de agregarle siálico para que esté más tiempo en circulación la glicoproteína, porque lo va a proteger de aquellos receptores que son los receptores que eliminan por la unión a galactosa, los asialoreceptores, por ejemplo. O podemos eliminar fucosa, si nos interesaría, cambiar esa microheterogeneidad para eliminar fucosa de aquellas proteínas que tienen función, por ejemplo, en algunos anticuerpos, como la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La eliminación de fucosa en ciertas estructuras mejora esa capacidad. Entonces, depende de la función que querramos lograr, va a ser entonces la modificación que trataremos de implementar. Si es desde el punto de vista de la ingeniería de proteínas, podemos hablar entonces de macroheterogeneidad y en ese caso podemos hablar de incorporar glicanos de tipo N o incorporar glicanos o eliminarlos, los de tipo O. Ya ahí estamos hablando de eliminar o agregar glicanos de estructuras más grandes, estructuras complejas, y no del monómero como en la microheterogeneidad. En la macroheterogeneidad vamos a hablar de que está ocupada con 1, con 2, con 3 sitios, con los sitios que tenga la proteína, o está desocupada de ellos, libre de ellos. Entonces, haciendo foco en la incorporación de glicanos, en la ingeniería de proteínas, vamos a hacer foco también en la macroheterogeneidad, incrementando el contenido de glicanos existente en una proteína. O sea, dentro de todo lo que hablamos anteriormente de la glicoingeniería, haremos hincapié en la incorporación de glicanos, la hiperglicosilación o incremento del contenido de glicanos existente, en donde aquí yo le puse una definición que fue establecida por Elliott en el año 2003, que es el procedimiento para incrementar o agregar más contenido de glicanos, específicamente hidratos de carbono, que contienen ácido siálico, que es el aminoácido, el glúcido que cierra, que produce el end capping de estas estructuras, para conferirle propiedades farmacocinéticas desde el punto de vista interesante. Entonces,
específicamente conteniendo ácido siálico con el fin de incrementar su actividad biológica y la duración de tales proteínas. Es decir, la duración de la acción. Por un lado, la actividad biológica y la duración de su acción va a verse incrementada como consecuencia de que estos glicanos le proveen a la proteína ciertas conformaciones o modificaciones hidrodinámicas que la hacen apta para que la misma se encuentre en circulación sanguínea durante más tiempo. Entonces, la glicoingeniería, desde este punto de vista, la podemos aplicar a N-glicanos o a O-glicanos. Los N-glicanos los podemos introducir en las proteínas a través de su sitio consenso de N-glicosilación, generando un sitio consenso de N-glicosilación. El sitio consenso de N-glicosilación es aquel en donde una asparagina va a ser la receptora del glicano, cuando en posición +2 respecto a la asparagina hay una treonina o una serina, es decir, un aminoácido hidroxilado. Si es treonina, mejor, porque la eficiencia de glicosilación es superior. Entonces, cada vez que una enzima responsable de la N-glicosilación, que es una transferasa, encuentra un sitio N, cualquier aminoácido, treonina o serina, y ese aminoácido que no sea prolina, porque ahí lo va a bloquear al sitio de N-glicosilación, va a agregar un glicano. Entonces, en este caso de la N-glicoingeniería, la idea va a ser agregar sitios consensos de N-glicosilación en la proteína, de manera tal que la transferasa, al encontrar ese sitio, puede incorporar el glicano. Cuando uno aplica glicoingeniería por N-glicosilación, incluso por O-glicosilación también, la idea es lo que uno busca evitar es alterar la estructura tridimensional de la proteína, su estabilidad y su actividad biológica. Por eso uno hace un estudio previo, un estudio in silico, en el cual pueda estudiar toda la estructura o la secuencia primaria, mejor dicho, la secuencia o la estructura primaria de la proteína y ubicar aquellas aparaginas en donde en posición +2 podamos incorporar una serina o una treonina, o ubicar todas las serinas y treoninas y en posición -1 mutar por una asparagina. De esa manera habremos generado un sitio consenso de N-glicosilación con el menor cambio de residuo, menor número posible de cambios, es decir, un procedimiento conservativo. En el caso de los O-glicanos, como no existe un sitio consenso de O-glicosilación, por lo general lo que se busca es una zona en donde encontremos o se define como una región probable de O-glicosilación, aquella zona en donde encontramos una elevada densidad de serinas y de treoninas en un entorno rico en prolinas. Si en una secuencia o una estructura primaria se encuentran muchas serinas y treoninas en un entorno de prolinas, es muy probable, muy posible que sea un sitio de comprobada O-glicosilación. Entonces, una idea sería tratar de introducir aquellos sitios de O-glicosilación similares que están presentes en otras proteínas, pero eso significaría modificar mucho la proteína. Entonces, lo que se busca es aquellas regiones que uno ve que en otras proteínas es de comprobada O-glicosilación, se eligen como regiones peptídicas para ubicarla en la región N o C terminal de la proteína. Y de esa manera tenemos regiones de O-glicosilación sin que hayamos modificado la proteína per se, sino que hemos agregado sitios consenso o sitios probables de alta probabilidad de N-glicosilación en regiones N o C terminal de la proteína de interés. Entonces, dando este aspecto general, pasamos ahora a hablar de los candidatos bioterapéuticos que hemos desarrollado en nuestro laboratorio y que estamos en desarrollo aún en nuestro laboratorio. El primero de ellos es un interferón alfa 2B hiperglicosilado. El interferón alfa forma parte de una familia pleiotrópica de citoquinas que son capaces de, justamente por ese pleiotropismo, desencadenar actividades biológicas de naturaleza antiviral, antiproliferativa e inmunomoduladora, por lo que es un agente terapéutico muy utilizado para tratar enfermedades virales y tumorales, por la actividad antiviral y por su actividad antiproliferativa, aún y moduladora.
Ese interferón alfa, que en el mercado farmacéutico existe como la forma, como citoquina también se habla, ¿no? Como citoquina no glicosilada o como pegilada incluso, tiene cierto problema, presenta el problema desde el punto de vista subcutáneo intravenoso al ser incorporado, que en todos los casos, de cualquiera sea la vía de administración, sufre una rápida inactivación y eliminación de la citoquina por parte del organismo, fundamentalmente del interferón no glicosilado o el interferón producido en bacterias. Eso hace que se requieran dosis elevadas y frecuentes para alcanzar la ventana terapéutica cuando se trata con interferón, porque al ser una molécula que solamente está constituida por porciones, por polipéptidos, es decir, estructura polipeptídica, es rápidamente removida de circulación, degradada por proteasas y eliminada. Entonces esto requiere, para que haya un efecto, que se aumenten las dosis. Y al aumentar las dosis aparecen efectos adversos, inespecíficos, tóxicos, como por ejemplo linfopenia, síntomas de tipo gripe, efectos psicológicos. Entonces, para superar este tipo de obstáculos, fue relevante obtener un interferón alfa como terapéutico que pudiera soslayar este tipo de problemas. Entonces trabajamos con muteínas hiperglicosiladas derivadas de interferón, incorporando sitios de N-glicosilación en la molécula. A partir de la secuencia del interferón alfa 2B, estamos hablando de la secuencia primaria, con su, en este caso es la preprohormona o la prohormona, donde tiene todavía su péptido señal que luego va a ser clivado. El interferón alfa 2B, me falta decir que tiene naturalmente, este simbolito acá representa una oligosilación. Esa es la hormona natural, la producida en seres humanos, tiene, en mamíferos en general, tiene una oligosilación. Lo que nosotros le hicimos al interferón alfa 2B humano fue incorporarle 1, 2, 3, 4 y hasta 5 sitios de N-glicosilación para evaluar el comportamiento de los hidratos de carbono en esta molécula. Es así como, generando las muteínas de A1, podemos observar en este SDS-Page y Western blot que la molécula no glicosilada producida en bacterias, es decir, incluso sin esta serina 126, que es oligosilada, es decir, la producida en bacterias, tiene esta masa molecular. La wild type producida en seres humanos, por ejemplo, o en células de mamífero, tiene esta masa molecular. Ya cuando le agregamos un sitio que es N-glicosilado, posteriormente 2 sitios, 3 sitios, 4 sitios y hasta 5 sitios, vemos que hay una escalera de incremento de la masa molecular como consecuencia de estas estructuras que están modificando la capacidad de la molécula desde el punto, o las propiedades de la molécula desde el punto de vista hidrodinámico, con un cambio que ya no es tan notable cuando le incorporamos un quinto sitio de N-glicosilación. De la misma manera, un isoelectroenfoque seguido de Western blot demuestra cómo, a medida que nos desplazamos hacia los mayores grados de glicosilación, el número de isoformas acídicas, es decir, aquellas isoformas que contienen ácido ciálico terminal, se incrementa desde la no glicosilada hasta la 4 y 5N, en donde vemos que va aumentando notoriamente. Esto nos va indicando de que esta molécula tiene un alto grado de contenido de glicanos que pueden ser ramificados, que contienen ácido ciálico, y cada una de esas isoformas corresponde a una molécula de ácido ciálico diferente que tiene una estructura respecto de otra. Una más o una menos, depende hacia dónde avancemos. Esto aquí lo que quiso significar es demostrar que luego de la N-glicosilación, todas las moléculas migran como la wild type, que solo es O-glicosilada, confirmando que la N-glicosilación fue llevada a cabo. Esto fue producido en células CHO. De la misma manera, se produjo a partir de este interferón alfa wild type, que es O-glicosilado, una molécula O-glicosilada, incorporando, como les dije anteriormente, como se hace en la O-glicosilación, sitios de O-glicosilación a través de la incorporación de un péptido que se denomina carboxy-terminal peptide o péptido carboxy-terminal derivado de la gonadotrofina coriónica humana, que tiene 4 sitios de comprobada O-glicosilación.
se lo incorporamos tanto al N-ter como al C-ter y O-C-ter, y acá está, esta sería el I-C-ter. O sea, en el C-ter, en el N-ter y en el N-I-C-ter. Y aquí tenemos la visualización de lo que ocurrió luego de oglicosilar. Por un lado, espérenme que estoy haciendo acá. Por un lado, podemos ver la molécula no glicosilada, la molécula producida en CHO, en la cual es solamente oglicosidad, que es la wild type, aquella que contiene la estructura CTP en el extremo N, en el extremo C, o que tiene el doble CTP incorporado, y cómo también el número de isoformas acídicas se incrementa desde la no glicosilada, pasando por la solo glicosilada, por la que contiene un CTP en el extremo N, un CTP en el extremo O, que son prácticamente iguales, o aquella que contiene los dos CTP que ha ampliado enormemente el número de isoformas ácidas. Luego de esto, comprobamos que desde el punto de vista farmacocinético hay una importante incorporación un importante cambio en el comportamiento de las glicoproteínas, puesto que si nosotros inyectamos esto en animales de experimentación, como lo hicimos en ratones, podemos ver que la actividad de interferón en el plasma respecto al tiempo, extrayéndole a diversos tiempos post-inoculación el interferón, observamos cómo las áreas debajo de las curvas se va incrementando notoriamente desde la molécula no glicosilada hasta la molécula con 4 o 5 sitios de N-glicosilación. Fíjense aquí como también la molécula glicosilada, desde no tener el CTP a tener una molécula de CTP en el N o en el C-ter, o al tener dos moléculas de CTP en el N y en el C-ter, ha ampliado notoriamente el área bajo la curva. Posteriormente seguimos trabajando solamente con la molécula N-glicosilada producida en CHO y nos propusimos llegar a producirla en células humanas, que son las células HEC. Las células CHO ustedes saben que son de hámster chino, mientras que las HEC son humanas. Las CHO es una plataforma muy útil para la producción de proteínas recombinantes, en donde más del 70% de las proteínas terapéuticas aprobadas hoy en día son producidas en este tipo de células. La HEC presenta modificaciones post-traduccionales similares a las que se encuentran en proteínas humanas, y en el mercado biofarmacéutico hay mucho menos proteínas aprobadas, solo 4 provienen de HEC. Cuando las producimos y observamos en este gel de electroforesis, en esta electroforesis en gel, observamos que esta es la molécula de interferón con 4 sitios de N-glicosilación producida en la célula HEC o con 4 sitios de N-glicosilación producida en CHO. Seguimos trabajando solo con la que contiene 4 sitios de N-glicosilación, ya que habíamos visto que la D5 no tenía demasiada diferencia. La actividad biológica in vitro de la molécula producida en CHO había disminuido notoriamente con respecto al in vitro, es aquella que solo medimos la interacción con el receptor. Había bajado notoriamente en relación con la interacción con el receptor, pero in vivo habíamos visto por ratones Newt que esta molécula producida en CHO tenía capacidad para estimular la actividad biológica en vivo mejor que el interferón no glicosilado, como consecuencia de que la glicosilación incorporada era capaz de mejorar la baja o la deficiencia en la interacción con el receptor. Entonces dijimos, ¿por qué no producirlas en células HEC que tienen un patrón o un perfil de glicosilación distinto? Vemos si la farmacocinética se conserva, pero mejora desde el punto de vista de tener glicanos diferentes la interacción con el receptor, y esto podría mejorar entonces la actividad biológica de esta molécula producida en HEC versus la producida en CHO. Entonces, a eso nos embarcamos. Acá están las moléculas producidas. Vemos que la de CHO, si comparamos el gel, podemos ver que tiene levemente un límite superior de peso molecular y es más homogénea en las masas moleculares mayores, mientras que este es un bandeo heterogéneo entre bandas moleculares de mayor peso y de menor peso molecular. Cuando vamos al isoelectroenfoque, vemos que efectivamente la CHO
tiene mayor cantidad de, la producida en células CHO, mayor cantidad de isoformas más acídicas, mientras que el patrón de bandas de la producida en HEC es un patrón de banda muy heterogéneo. Cuando pasamos a caracterizar desde el punto de vista glicosídico los monosacáridos, vemos que hay un comportamiento que se confirma con respecto al isoelectroenfoque, en donde el contenido de ácido acetilneuramínico o ácido siálico es superior en la CHO con respecto a la HEC, más del doble de ácido siálico. Y cuando comparamos las estructuras de los N-glicanos producidos por GILIC UPLC y por espectrometría de masas, podemos observar este patrón. Es decir, fíjense acá, la producida en CHO está acá abajo, la producida en HEC está acá arriba. La producida en HEC tiene, con respecto a la CHO, si comparamos acá abajo, un mayor contenido de isoformas que tienen dos antenas biantenarias, con un bajo contenido de ácido siálico, o sea, estructuras menos ramificadas, con menos contenido de ácido siálico, respecto de la CHO, que se desplaza aquí abajo el contenido y vemos fundamentalmente una mayor composición de estructuras que son altamente ramificadas, con alto contenido de ácido siálico. Cuando vamos a analizar la actividad antitumoral en ratones NUT, al cual inyectamos la molécula de HEC, producida en HEC, o la de CHO, o un control en PBS, semana a semana, vemos que hay un incremento, y medimos el volumen del tumor con respecto al tiempo, vemos que hay una etapa de crecimiento lenta y una etapa de crecimiento rápida. Y que en la etapa de crecimiento rápida, la que es producida en células CHO, crece más rápidamente que la que es producida en células HEC. Fíjense, incluso el peso tumoral es mayor en CHO, que en HEC. Sin embargo, lo que podemos decir acá, después de este experimento, es que la citoquina producida en células HEC mejoró el comportamiento respecto a las producidas en células CHO, a pesar de no haber observado un cambio en la farmacocinética, porque, digamos, el contenido de glicanos dado o conferido por la célula no permitió grandes cambios en su farmacocinética, pero sí mejoró notablemente. Yo acá no lo muestro para no hacer muy larga la charla, porque después tengo que seguir con otra cosita. Mejoró notablemente la capacidad de interacción con el receptor. Es decir, que los glicanos que produce la célula HEC no fue capaz de cambiar la farmacocinética, pero sí fue capaz, ese menor contenido de ácido siálico, seguramente esa menor ramificación, de mejorar la interacción con el receptor, porque eso fue observado in vitro, pero también fue observado in vivo. Entonces, hasta este punto, llegamos con esta parte de la charla, en donde tenemos uno de los bioterapéuticos que producimos en el laboratorio y que después les voy a comentar en qué finalizó. El otro de los bioterapéuticos que desarrollamos en el laboratorio y que es más actual es una eritropoyetina hiperglicosilada como candidato terapéutico para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. ¿Estoy muy atrasado, Marianela? Bueno. Estás por llegar a tu media hora, pero no importa, seguimos escuchando. Bueno, no falta tanto, son 8 diapos. Las enfermedades neurodegenerativas son patologías que afectan el sistema nervioso central y se caracterizan por su cronicidad y evolución progresiva. Entre ellas encontramos el Parkinson, distintas demencias, Alzheimer, esclerosis múltiple. Y algunos datos indican que existen 1,3 millones de personas en el mundo que viven actualmente con demencia, que van a vivir con demencia en el 2050, representando un 68%, que se encuentra representada en un 68% en países de bajos y medianos ingresos. Y que cada 3 segundos una persona en el mundo desarrolla demencia. Esto nos para, digamos, en la importancia del desarrollo de productos farmacéuticos o biofarmacéuticos que tengan injerencia sobre las enfermedades neurodegenerativas. La eritropoyesis es una citoquina, una proteína, que es importante para este punto de vista. Inicialmente,
Inicialmente, la eritropoyetina fue descubierta y utilizada posteriormente como un biofármaco para estimular la eritropoyesis. O sea, normalmente en el ser humano estimula la eritropoyesis por su acción, su producción renal y su acción a nivel del riñón. Y además estimula a nivel de los vasos, a nivel, perdón, de la médula ósea, la generación de glóbulos rojos. Pero sin embargo, con el paso del tiempo, también se observó que la eritropoyetina tenía capacidad para estimular otros tejidos, no solamente la médula ósea, para producir lo que se denomina una acción antiinflamatoria, antiapoptótica, proangiogénica en tejidos que van a generar procesos de neuroprotección, de renoprotección, de protección de la retina, de angiogénesis, la cardioprotección. Entonces, se despertó un interés muy importante de la EPO por todos esos tejidos y esas funciones. Sin embargo, cuando la EPO fue utilizada con esos fines, o pretendió ser utilizada con esos fines, el efecto hematopoyético estaba subyacente, con lo cual se producía un aumento en la producción de eritrocitos y efectos de poliglobulia e incluso otros efectos que son hematopoyéticos como la trombopoyesis. Entonces, la idea fue la de generar un biofármaco que pudiera bloquear la eritropoyesis y conservar la acción neuroprotectora de la eritropoyetina. La eritropoyetina tiene una acción dual, es decir, es reconocida por un receptor constituido por dos cadenas idénticas, es un receptor homodimérico, por el cual ejerce su acción eritropoyética, pero además interacciona, se ha estudiado, se cree que es así realmente, interacciona con otra subunidad del receptor que acá no está representada, que es una subunidad común con interleuquina 5, con interleuquina 3 y con GM-CSF, por el cual tiene acción citoprotectora y en nuestro caso que nos interesaba desarrollar la neuroprotección, neuroprotectora. Entonces dijimos, ¿por qué no utilizar la glicoingeniería para agregar sitios susceptibles de N-glicosilación que bloqueen los sitios responsables de la eritropoyesis, son estos dos, y además incremente la vida media en circulación sanguínea en consonancia con lo que vimos para el interferón o para otras proteínas. Y así nos embarcamos. Entonces lo que hicimos fue producir análogos hiperglicosilados de interferón, en el cual modificamos el sitio de N-glicosilación, un aminoácido en distintas posiciones de aquella región molecular que está involucrada con la eritropoyesis, de manera tal de agregar un sitio de N-glicosilación en este sitio, o en este sitio, o en este sitio. Es decir, son tres muteínas diferentes, de las cuales las tres fueron producidas y fueron caracterizadas. Fíjense que acá tienen ustedes la estructura del receptor homodimérico responsable de la actividad biológica y donde la citoquina interactuaría y en donde además se agregaron los sitios de N-glicosilación DA1. Aquí tenemos un Western blot en donde observamos la citoquina, que es la eritropoyetina producida con un sitio adicional de N-glicosilación en cada una de ellas. Normalmente, la citoquina recombinante o la citoquina producida wild type tiene 3 sitios de N-glicosilación y uno de euglicosilación natural, al cual le hemos agregado uno adicional. O sea que estas muteínas, cada una de estas muteínas presenta 4 sitios de N-glicosilación y uno de euglicosilación. Fíjense que en todas la altura de la masa molecular se encuentra por encima de la EPO natural y cuando hacemos un isoelectroenfoque, la eritropoyetina recombinante humana en su conformación o en su contenido más acídico tiene menos isoformas ácidas que las nuevas eritropoyetinas. Bueno, con esto quería demostrarles entonces cómo es la combinación que logramos, es decir, estas son las 3 naturales, esta es la euglicosilación natural y esta es la N que se ha agregado en uno de esos sitios. Cuando analizamos la actividad biológica en vivo, pudimos ver que la eritropoyesis está inhibida desde el punto de vista in vitro. Fíjense, este es el estándar de eritropoyetina recombinante y estas son las eritropoyetinas nuevas
en donde 2 de ellas no tienen actividad biológica eritropoyética medida in vitro, pero una de ellas tiene muy disminuida, es un 0,27%, si no me equivoco. Después me van a corregir cuando llegue al laboratorio. Con respecto a la neuroprotección, pudimos ver que en cultivos primarios de células de hipocampo, desde el punto de vista de la neuroprotección, cuando estimulábamos la apoptosis con staurosporina y tratábamos con EPO o con las citoquinas, había una recuperación de la apoptosis, si comparamos con respecto al control de solo staurosporina, es decir, de solo apoptosis, o al control sin apoptosis. Y cuando estudiamos la neuroplasticidad, es decir, desde el punto de vista de generar colocalización de señales presinápticas con posinápticas, es decir, una señal de formación de sinapsis de neuronas, también de neuronas de hipocampo, pudimos ver que estas citoquinas producen un incremento de las señales sinápticas con respecto a las no tratadas, incluso aún con la eritropoyetina. Y desde el punto de vista de la actividad biológica in vivo, hasta hoy era in vitro, in vivo ahora, pudimos ver que la eritropoyesis in vivo, el agregado del sitio de N-glicosilación, por más que incrementa la farmacocinética, que eso también lo vimos y no lo agregué en estas diapos, pudimos ver que aumenta notoriamente la eritropoyesis. Aumenta notoriamente la farmacocinética, pero in vivo la eritropoyesis de estas muteínas no fue incrementada en comparación con EPO, en donde uno mide el nivel de reticulocitos. Fíjense que el nivel de eritropoyesis de las muteínas está igual al control con solución salina de fosfato. Y desde el punto de vista de la neuroplasticidad, estos estudios fueron hechos en el Instituto Max Planck de Alemania, en Göttingen. Son resultados muy promisorios, no los puedo mostrar porque son muy recientes, que demostraron el pasaje de la barrera hematoencefálica, acción en la neuroplasticidad similar a EPO y ausencia también de efectos eritropoyéticos. Entonces, los derivados de EPO en comparación con la eritropoyetina no tienen efectos adversos hematopoyéticos. Negativo acá, doble tic, la EPO sí tiene efectos adversos hematopoyéticos. Desde el punto de vista de la neuroplasticidad, podemos decir que son comparables. Y desde el punto de vista de circulación de la vida media, los derivados de EPO tienen más actividad, tienen mejor circulación. Yo antes creo que dije que no había cambios desde el punto de vista, o que a pesar de la farmacocinética incrementada, no había cambio, espero no haberme equivocado, que a pesar de la farmacocinética incrementada, tiene mayor farmacocinética, la actividad hematopoyética no fue incrementada por ese efecto, porque el bloqueo que le agregó la glicosilación a la molécula impidió que ésta se manifieste. De todas maneras, la circulación está aumentada, con lo cual eso permitiría que uno incorpore menor dosis de esta proteína para lograr el efecto neuroprotector deseado. Y ahora sí, la última de estas diapositivas, quiero comparar cómo fue la evolución de estas moléculas desde el punto de vista de poder llegar o poder aspirar a llegar al mercado biofarmacéutico. El interferón hiperglicosilado se inició en el 2002, la idea innovadora, el inicio de actividades de I+D+I en la FBCB de la Universidad Nacional del Litoral. En el 2006 se presentó una patente en Argentina con esta fecha de prioridad, y en el 2007 se hizo la solicitud de evaluación de patente internacional. Entre el 2007 y el 2009 se transcurrió la fase de nacionalización en determinados países, pero no hubo interés por parte de las instituciones nacionales y de las instituciones privadas que tomó el desarrollo de continuar con el mismo, y esto se frenó y quedó allí. Es decir, esto necesita de un impulso muy importante de las instituciones públicas y privadas para que podamos llegar con éxito a pensar en incorporar un medicamento al mercado farmacéutico. Con la EPO hiperglicosilados aún estamos en carrera y con mucho entusiasmo. El trabajo se inició en 2013, 2014 con la idea innovadora de actividades de I+D más innovación. En el 2017 se incorporó a la Universidad Nacional de San Martín
al proyecto, que es la universidad que se encargó de llevar a cabo todo lo que es la parte neuro de este proyecto. En el 2018 se hizo la primera solicitud de patente en Argentina, por lo cual entró la prioridad en 2018. En 2019 se hizo una solicitud de evaluación, también PCT, frente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Suiza. En 2020 la evaluación de la PCT fue muy positiva, con lo cual constituimos una empresa de base tecnológica que se denomina Biosináptica Sociedad Anónima, en cooperación, en un convenio de incubación en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Es reconocida como una EBT por el CONICET, yo pertenezco al CONICET, y en nuestro grupo, la presentación de una de las integrantes de este grupo, que es María de los Milagros Burgi, también la empresa la constituye el doctor Ricardo Cratti, Matías de Petris y yo. Milagro se presentó en el premio Latam 2020, que organiza el MIT junto con el ITBA, el Instituto de Tecnología de Buenos Aires, el MIT de Estados Unidos, y ganó la categoría Pitch. Esto siguió alentando este proyecto, por lo cual Biosináptica, con aportes conseguidos desde el punto de vista privado, logró entrar en la fase nacional de patentamiento en más de 20 países, en Europa, en Asia, Oceanía y América. Y en ese entonces habíamos iniciado las pruebas de concepto para, todavía no para una enfermedad TAGE, sino para en animales wild type, que es lo que yo les mencioné anteriormente, que demostraron la capacidad de la EPO para demostrar neuroplasticidad y para demostrar el pasaje de la barrera hematoencefálica, que era uno de los escollos que podía ocurrir por agregarle más moléculas de hidratos de carbono. Entonces, en marzo de 2021 suscribimos un contrato de licencia exclusiva de la patente por parte de los titulares, nos ceden a Biosináptica la licencia exclusiva de la patente. La titularidad sigue siendo del CONICET, de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad de San Martín. Pero sí existe un convenio por el cual hay una licencia exclusiva para que Biosináptica pueda continuar con los estudios, que es lo que estamos avanzando, y poder encontrar un licenciatario o alguna empresa que pueda invertir y llevar esto aún más adelante. Y el objetivo fundamental, todo esto en nuestro país, en nuestro laboratorio y de los integrantes de Biosináptica, es tratar de mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. No es algo que lo estoy diciendo solamente para quedar bien, sino realmente es lo que nos interesa y bueno, hacia eso apuntamos. Bueno, esta es la facultad donde trabajo, donde trabajamos todos los que formamos parte de todos los proyectos que yo mostré acá, somos un montón de personas, las 4 personas que mencioné de Biosináptica, pero también está Natalia Seaglio, participó Marina Echeverri-Garay, y también participó Agustina Gugliota, me estoy olvidando un montón de gente, en el otro proyecto del interferón glicosilado. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, tenemos aplausos acá. Disculpen En la virtualidad. Te dije que podía hacer 15 minutos a 1 hora, no sabía bien el tiempo. Perdón. No traes problemas, estuvo súper interesante, Marco. Muchísimas gracias, muy, muy clara. Y felicitaciones a vos y a todo el grupo. Son muchas personas trabajando acá. Yo, la verdad que he nombrado, me faltaba Gustavo Orozco también. Seguro que me están faltando muchas personas, pero me estoy olvidando de ellas. Bueno, buenísimo. No sé si a ver si hay preguntas, si no yo empiezo, ya que tengo el micrófono y me aprovecho. Pero sí tenemos una pregunta, así que todavía no puedo aprovechar. Sí, hace un ratito tenés. Hay una pregunta. ¿Sí? Bueno, a ver, Gustavo, ¿la querés leer? Yo mientras... ¿Qué tal? Buenos días, ahí leo. Agustina pregunta, viendo los resultados promisorios que han obtenido para EPO en miras de una molécula neuroprotectora, ¿han pensado en la posibilidad de modificarla agregando más sitios de N-glicosilación? Yo leo toda la pregunta y después van desmembrándose. Y activo o aporte o glicosilación, ¿considerarían la posibilidad de producir algún candidato en células humanas? Listo. Bueno, desde el punto de vista del agregado de N-glicosilación,
hemos generado distintas muteínas. Yo acá mostré los resultados correspondientes a 3 de ellas, pero son más, todavía faltan 8 de ser analizadas. Son mutaciones en lugares distintos que también forman parte de la patente. Pero son todas mutaciones individuales, es decir, agregan un único sitio de N-glicosilación. A los 3 ya existentes sería un cuarto. También tenemos en proyecto, uno de los proyectos que también está avanzando y tiene que iniciarse específicamente, que es la de agregar más de un sitio, es decir, agregar 2. Pero, digamos, el problema que podríamos estar generando es que nosotros ya vemos que con un sitio es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, llega y genera su efecto. El agregar un sitio adicional podría generarle una complejidad aún más mayor a la proteína, que es la de generar una estructura hidrodinámica mucho más compleja para que todavía atraviese la barrera hematoencefálica. Ahí podríamos ingresar en un problema. De hecho, estamos tratando, lo vamos a hacer, porque nos los hemos propuesto, y más ahora después de ver que atraviesa, y porque además estamos trabajando en otros proyectos de tratar de mejorar esa llegada al cerebro, a atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, está en cartera, podemos decir, esa continuidad del proyecto de agregar más sitios de N-glicosilación, con la salvedad que estoy mencionando, que es que podemos tener esos inconvenientes de desmejorar el pasaje de la barrera hematoencefálica, aunque también mejoraríamos la farmacocinética. Mejorar la farmacocinética sería que esté más tiempo en circulación y que las chances, tal vez, de atravesar la barrera hematoencefálica también pueden incrementar. Bueno, eso es una cuestión a dirimir y es de prueba, de hacer un ensayo para ver qué puede pasar. Con respecto, creo que la otra parte era la de O-glicosilación. No nos hemos propuesto generar O-glicosilación. Podría ser también, en esta molécula yo no entraría tanto en la O-glicosilación porque hay que agregarlo en los extremos N terminal y C terminal, y está descrito que las regiones N, C terminales pueden ser importantes para la actividad biológica, entonces por ahí, por ahora no incursionaría tanto en esto. Y en células G, sinceramente todavía no lo hemos pensado, porque las células CHO son las que más son las de más uso, de mayor utilidad para producir proteínas recombinantes, son las que son más versátiles, y además, digamos, ya tenemos un camino allanado desde el punto de vista que los biofarmacéuticos, y en el caso de la EPO, incluso de la que se conoce como la NES, que es una eritropoyetina hiperglicosilada, producida con fines hematopoyéticos, ya es producida en células CHO, y es un camino, digamos, desde el punto de vista legal ya allanado. Buenísimo, gracias, Mario. A ver, dice, muchas gracias por la respuesta. Bueno, gracias, Agustín. Siguiendo con la glicosilación, yo tengo una pregunta así general para seguir aprendiendo, ya que tenemos al experto, sigamos aprendiendo. Si uno tiene una proteína y tiene las posibilidades de hacer tanto una agregarle, digamos, N-glicosilación o glicosilación, la elección que uno haga de cuál agregarle dependerá del efecto que quiera ver, o qué es lo primero que uno tiene que priorizar. Desde el punto de vista, está fundamentalmente, dirían, una buena pregunta, cuando uno tiene que empezar a hacer una elucubración. Desde el punto de vista técnico, es más factible trabajar con la N-glicosilación, porque es más fácil generar un sitio susceptible de N-glicosilación que agregar esa porción peptídica en donde va una combinación de serinas o trioninas para generar probabilidad de O-glicosilación. Es más sencillo lo otro, es más complejo tal vez el agregado de eso. Pero además, el agregado de la O-glicosilación necesitas generar una estructura más grande, una estructura que tenga más sitios, más serinas o trioninas, para poder incorporar más O-glicano, porque el O-glicano es más chico. Con lo cual, entonces, para lograr el mismo efecto que incorporar un N-glicano, vas a tener que incorporar una estructura que tenga 4 o 5 sitios o más sitios de O-glicosilación para poder lograr el mismo efecto desde el punto de vista farmacocinético. Entonces,
Tal vez yo iría primero desde el punto de vista de la N y luego buscaría la O-glicosilación. A menos que con la N-glicosilación estemos modificando justo en el lugar que lo queremos incorporar, porque haya que incorporarlo en ese sitio, estemos incorporando un gran cambio en la estructura tridimensional de la molécula. Por ejemplo, si en ese sitio hay una región hidrofóbica y le estamos colocando una región altamente hidrofílica, como es un hidrato de carbono, podríamos destruir, modificar, alterar mucho la estructura tridimensional de la molécula y eso afectaría entonces su posterior actividad biológica. En ese caso podríamos entonces intentar ver lo que pasa con la O-glicosilación. Pero digamos, si no, yo iría primero hacia la N y después hacia la O. Claro. Perfecto. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque yo tengo otra. Vamos a dar prioridad al resto de la gente, Marianela. Sí, dale. Porque... no, te lo digo en broma, sí. No, si no yo puedo hacerla después. Preguntas. Me surgieron con la charla, pero... Sí. Creo que estamos en tiempo como para hacer una pregunta más, que vemos que hay en el chat. Dale. Bueno, primero de todo lo felicitan por la exposición y preguntan, teniendo en cuenta que la producción de biofármacos es muy compleja, para lograr la uniformidad y reproducibilidad entre lotes son necesarios controles muy rigurosos. Con respecto a las variantes hiperglicosiladas, ¿cómo aseguramos una composición constante de glicoformas en el producto final? Pregunta eso pensando en las exigencias regulatorias. Claro, eso es una pregunta muy importante para aquellos que producen glicoproteínas y que ya se encuentran en el proceso de producción de las mismas. El control de calidad de las glicoproteínas es sumamente importante. De todas formas, para una molécula que es nueva como esta, habrá que definir cuál es el patrón de glicosilación que uno va a aceptar como producto biofarmacéutico. Eso todavía no está definido porque todavía nosotros estamos en el camino, por ejemplo, en el caso de la eritropoyetina hiperglicosilada, estamos en el camino de definir cuál va a ser el producto. Tendremos que seleccionar esas isoformas. Pero luego, una vez que uno defina el producto, va a tener que llevar a cabo toda una serie de metodologías, no solo las tradicionales, sino también habrá que incorporar electroforesis capilar, estudios de hidratos de carbono por UPLC, utilizando el Dionex, utilizando la Gilic, toda una serie de herramientas que permitan controlar el producto y asegurar que se trate de un producto que sea homogéneo para ser aplicado en salud humana. Si la homogeneidad no existe, no se logra, obviamente no va a ser aprobado. Pero eso es algo que ya es de rutina para todas aquellas glicoproteínas que son producidas en el mercado farmacéutico, entre las cuales se encuentra la eritropoyetina, que es utilizada con función hematopoyética. Esta, nosotros la llamamos muteína de eritropoyetina, no tiene nombre todavía, pero no va a ser eritropoyetina. Eritropoyetina es la producida con fin farmacéutico. Esa eritropoyetina, por ejemplo, es producida de manera tal que sigue estrictos y rigurosos controles de calidad para permitir que el producto sea aprobado y que los diferentes batch de cultivos, los batch de producción luego del proceso downstream, puedan llegar al éxito de su aprobación. No quiero extenderme un poco en eso. Bueno, entonces, ¿hay más preguntas, Gustavo, en el chat? No, vamos a continuar. No, bueno, vamos a continuar con el próximo, próxima charla. Muchas gracias, Marco. Gracias, María.